Bueno, buenas tardes. Disculpe así el imprevisto, pero el ingeniero Yacublica tuvo un imprevisto, estaba sin energía, el lugar donde estaba no se iba a poder conectar, así que unos minutos antes me avisó que estaba con ese inconveniente. Este, Así que yo le voy a presentar un poco el tema que él estaba por brindarle, que era la parte de gestión de riesgo, ¿sí? Gestión de riesgo de seguridad y salud ocupacional. Que en la clase práctica habíamos comenzado a solo mencionarlo, porque no llegamos a ver nada, pero sí lo llegamos a mencionar al tema, pues incluso en el práctico se pide un ejercicio sobre eso. Entonces, bueno, vamos a ver un poco el tema de gestión de riesgo. Están uniendo el resto. Estamos, a ver, un segundito. Vamos a preparar el material. Bien. Bueno, este es el material de que está subido en la plataforma, donde este material al principio hace una introducción de lo que es la evaluación del riesgo, introduce el concepto general de gestión de riesgo y brinda un método. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? no sé ¿Sí? si será a mí solamente, pero no está presentando la pantalla, o no sé si a mí me pasa. A ver, un No, es segundito. a todo, va, a mí tampoco. A ver, un segundo. Vamos a ver, gracias por avisar. Bien. Sí, está costando compartir. Acabo de terminar yo una presentación en Zoom y me pidieron que la grabe. Entonces eso se está grabando, está el proceso, así es que no sé si eso está complicando un poco. A ver, voy a pasar a otra máquina, a ver si de esa manera puedo solucionar. Perfecto, muchas gracias.
¿Sí? Ingeniero. Ah, ya se ve. Bien, bien. A ver, quiero ver. ¿Estoy con audio? Sí, estoy con audio. Bien, perfecto. El material que se titula Evaluación de riesgos laborales. La evaluación del riesgo laboral es parte de la gestión de riesgo. ¿Sí? Es parte de la gestión de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Yo para evaluar un riesgo, primero lo tengo que analizar. O sea, analizar es identificar todas las situaciones de peligro. Así que eso hemos venido viendo al principio, digamos, del dictado de la materia. Primero que hemos hecho es identificar cuáles son situaciones de peligro. Todas las situaciones de peligro son fuente de riesgo. ¿Sí? Después que identifico las situaciones de peligro, hay asociado a ese peligro hay un riesgo que eso lo puedo valorar. En algunos casos le mencionan valorar, el otro evaluar. Esa valoración se lo realiza mediante una combinación de la probabilidad de esa ocurrencia y con la gravedad de la consecuencia. Así. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, que ocurra, por decir, una caída, digamos, de una persona que trabaja, digamos, haciendo tarea de reparación de líneas eléctricas, ¿sí? En la vía pública, ahí la consecuencia es grande, en caso que se llegue a caer, ¿sí? Porque va a estar a una altura de unos 4 metros por lo menos. ¿Sí? Ahora uno se preguntará, ¿cuán probable es de que ocurra esa caída? Y esa probabilidad de la caída va a depender, primero, con qué frecuencia sube a trabajar y qué controles tiene. ¿Sí? Mientras más seguido se suba, obvio que aumenta la probabilidad de ocurrencia. Pero si me subo seguido y tengo todos los controles debidos, ¿sí? Bueno, también ayuda a reducir la probabilidad. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia tiene mucho que ver con qué frecuencia realizo ese tipo de trabajo y qué medida de control tengo contemplado para su realización. La consecuencia es el otro, ya sabemos, ¿sí? De que en caso que llegue a ocurrir una caída, la consecuencia es grave. Entonces, esa combinación de probabilidad y consecuencia puede variar y eso es lo que me va a dar un resultado de la valoración de riesgo. Entonces, lo que es evaluación de riesgo es análisis más valoración, que sería todo ello, y después está lo que se conoce como control de riesgo. Ya una vez de que tengo identificado todas las situaciones más significativas, los riesgos más, digamos, impactantes, empiezo a establecer medidas de control. Establecer más medidas de control, en algunos casos surge un control administrativo, en otros controles de ingeniería. El principal control es tratar de evitar el riesgo, ¿sí? El principal control es tratar de evitar el riesgo. Por eso en la clase anterior les mostré un pequeño jerarquía, un gráfico, digamos, lo que es la jerarquía de control de riesgo, y donde lo primero que aparece es evitar, digamos, el riesgo. ¿Sí? Y al último de ese control de riesgo están los elementos de protección. Bueno, todo esto que está acá en esta palabra es lo que se va a ver en esto y lo que plantea el método. ¿Por qué? Porque hay varias formas de valorar el riesgo. Para identificar, por lo general, uno, ¿qué es lo que hace? Determina las actividades, analiza paso por paso de distintas etapas, digamos, y después hay que empezar a valorar. Para valorar, puede ser por método numérico, por método cualitativo,
En algunos casos se ponen hasta fórmulas polinómicas, algo parecido a lo que veíamos en lo que sería evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Que también en la evaluación de impacto ambiental es una combinación de la probabilidad con la consecuencia. Bien, entonces acá para la parte de evaluación de riesgo es de la misma manera. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas? Y la primera etapa es identificar todas las tareas que realizan mi equipo de trabajo. Dentro de ese equipo de trabajo voy a tener distintas funciones. Imagínense de que, por ejemplo, tiene una cuadrilla que hace, ya como hemos visto, reparaciones, digamos, de líneas en tendido eléctrico, y esa cuadrilla por lo general son 2 o 3 personas las que trabajan. La cuadrilla, la mini cuadrilla, ¿sí? O una cuadrilla que tiene varios equipos, por decirlo. Por lo general va un conductor, un oficial que es a veces el que sube a realizar la tarea, o a veces el que tiene un ayudante que está bien competente, y es él que sube a realizar la tarea. Ya lo decidirá el oficial. Así. Pues son entre 2 a 3 personas de acuerdo a la magnitud del trabajo. Y cada una de esas personas va a tener diferentes funciones y, por supuesto, asociado a ellas, diferentes situaciones de peligro. El conductor va a estar relacionado más a todo el manejo defensivo, la circulación, y después el posicionamiento, digamos, de sí, que tiene su grúa, también de grúa, va a estar referido, digamos, al conductor. Y los diferentes otros integrantes ya van a estar asociados, en algunos casos van a trabajar con tensión, en otros no, en otros casos van a tener riesgo de altura, pero no de tensión. Entonces, hay que identificar bien cuáles son los puestos de trabajo, y en ese caso, cuáles son las situaciones de peligro para cada de ellos, ¿sí? Bien. Vamos a ver. No hay un método que exija la legislación, ¿sí? No hay un método que la legislación me exija. Uno puede adoptar el método. E incluso, si uno ve en la bibliografía, van a ver 3, 4 métodos, pero por lo general muchas empresas tienen su propio método también. ¿Por qué? Porque ya con la experiencia, sobre todo las multinacionales que tienen equipo de seguridad, digamos, que corporativo, y que recogen experiencias de las distintas filiales, digamos, que tienen en el mundo. Entonces, a los efectos de ir mejorando la gestión en seguridad, van adoptando nuevas medidas, y entre esas nuevas medidas son también los métodos, digamos, de evaluación, y también las medidas de control, ¿sí? Entonces, acá en el punto 5 del material especifica ya entrando lo que es la evaluación de riesgo. Y ahí lo que dice que hay que tener en cuenta todas las etapas, digamos, del proceso, ¿sí? Tener en cuenta los trabajos planificados y los no planificados. Obviamente que muchas veces los problemas no van a estar casi acá. Los problemas van a estar más acá. Son los imprevistos. Sí, lamentablemente, muchas veces demanda una toma de acción rápida para que la producción siga funcionando, digamos, seguir produciendo. Entonces, ahí es donde a veces en la práctica, en la operación, hay una intención de saltear pasos,
hay una intención de saltar paso, por querer ganar tiempo, así. Pero finalmente, cuando se quiere ganar tiempo, se termina, digamos, perdiendo tiempo después por todas las complicaciones que me trae un accidente, ¿sí? Entonces, acá lo que se recomienda en este método, tener en cuenta para cada actividad de trabajo, si es una tarea habitual o no, cada cuánto la realiza, su duración. No es lo mismo hacer una supervisión, que uno va un rato y capaz que no está tan expuesto, que es algo, como algo operativo que tiene que estar todo el tiempo asignado a un cierto trabajo. Tiene mucho que ver, por supuesto, el lugar donde se va a realizar el trabajo, tiene que ver si es que el trabajo se realiza con actividad industrial o sin actividad industrial. Muchas tareas se planifica para realizar fuera del turno de trabajo para disminuir muchas situaciones de peligro. No es lo mismo que estén con todas las máquinas operando, con los movimientos, con las sustancias que se están en algunos casos con pequeñas fugas, con derrames, con el ruido que hay en plantas. Todo eso contribuye a las situaciones, digamos, de peligro, a que esa probabilidad de ocurrencia sea un poco mayor, ¿sí? Sí, hay más alteraciones, digamos, en el ambiente de trabajo, ya sea por ruido, por el hecho de que hay poca visión, ¿no? Porque el tema de que están trabajando las máquinas ya limita el espacio, al trabajar con espacios más limitados, también es todo muy incómodo, hay veces que no se puede ingresar con una escalera acorde, adecuada, y bueno, entonces ahí es clave la supervisión para ver si se autoriza o no una tarea. Tiene que ver también si en el lugar hay establecidos ciertos controles, qué controles previos hay establecidos, qué medidas de seguridad, qué se ha contemplado, si las personas asignadas están formadas, capacitadas. Ya hemos visto en los videos, sobre todo en el primer video, en el caso de ese espacio confinado, que ahí había un problema en cuanto a las competencias del personal, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la planificación. Bueno, todo eso ha hecho que aumente la probabilidad de ocurrencia y bueno, ocurrió. Pero si ya sabemos en ese caso de que si una persona está adentro, sin el equipo, digamos, de protección autónoma, el tanque ese tolueno que vimos en el primer video, si está sin ese equipo, ya sabemos las consecuencias que puede tener, toda la gravedad de la consecuencia, ¿sí? Puede ser bien drástica o fatal si no se lo saca a tiempo, ¿sí? Entonces, lo único que se puede combinar ahí es de que la probabilidad de ocurrencia sea baja de que ocurra ese incidente. Y para que esa probabilidad de ocurrencia sea baja, tengo que trabajar en los controles previos, ¿sí? En tratar de evitar el ingreso, en caso de que no haya otra forma que haya que ingresar, bueno, realizar los monitoreos correspondientes, asegurar una disponibilidad de un equipo autónomo, hacer una capacitación previa, verificar que el personal esté competente, hacer una previa permiso de trabajo, donde yo he hecho ya todas unas verificaciones previo antes del ingreso. Y eso hace disminuir la probabilidad de ocurrencia. Tener en cuenta si hay bueno, procedimiento escrito, permiso de trabajo, analizar todas las situaciones y los factores, digamos, que capaz que no son propios del trabajo que se va a realizar, pero que sí son adyacentes, ya sea porque hay una máquina al lado que está trabajando o porque pasa un autoelevador con pales llenos, digamos, ¿sí? Si hay energía eléctrica presente, si se hizo bloqueo, no se hizo bloqueo. Todas esas cuestiones hay que tener en cuenta y bueno, acá en este método me menciona todas las consideraciones a tener en cuenta porque todo esto suma, digamos, a la ocurrencia de la probabilidad. Bien, una vez de que analiza todas esas situaciones,
y identifico ya para cada actividad todas las indicaciones de peligro, empiezo a preguntarme, existe una fuente de daño, quién puede ser el dañado, cómo puede ser, empezar a analizar esas situaciones, y acá me da otra ayuda de memoria, con todas las situaciones que se pueden presentar. En algunas empresas, el análisis de riesgo, así como lo tienen tan, digamos, adoptado, que como que les reparten una especie de un mini manual tipo tarjeta al personal, donde en esa tarjeta, digamos, librito, algo bien de bolsillo, están, digamos, por supuesto, las matrices de riesgo, de probabilidad de consecuencia, y están todas las ayudas de memoria, así, la más clave. Si usted está por realizar un trabajo donde está expuesto a golpe, corte, caída de nivel, tenga en cuenta todo esto, y le sirve para hacer una rápida evaluación de riesgo, digamos. Y es para que el operario común también ya se vaya formando en eso, cosa que no quede solo en cuestión de los supervisores. Bueno, acá están todo el listado de situaciones que pueden presentarse, que son las fuentes de daño. Espacio inadecuado, otro peligro asociado con el tema de manejo de carga, incendios, explosiones, sustancias que puedan inhalarse, otras sustancias peligrosas que puedan haber, ambiente térmico inadecuado, o sea, cuando estoy en la sala de caldera, por ejemplo, en mucho tiempo no se puede estar, o trabajando, hacer mantenimiento en un horno, digamos, ¿no? A veces los hornos se lo apagan y demoran como 3, 4 días en enfriarse. ¿Sí? Entonces, veces que se ponen cierta ropa, digamos, como para entrar pequeño tiempo, realizar una inspección, hacer algo, y después que siga funcionando. ¿Sí? Bueno, ahí se tienen en cuenta todas esas situaciones y después tenemos que ir a lo que sería la estimación ya del riesgo. ¿Cómo se estima el riesgo? Teniendo en cuenta la probabilidad con la consecuencia. Así. Entonces, para esa probabilidad de consecuencia tenemos una materia. Acá lo que sería probabilidad alta, media y baja. ¿Sí? En otros métodos, esta matriz contempla que las probabilidades son de 4 niveles, otras son de 5, hasta de 6 niveles llegué a ver. Acá solamente están de 3, que es baja, media y alta. Pero en otros llego a ver yo hasta 6 niveles de probabilidad. Y lo mismo en cuanto a la severidad, digamos, en la consecuencia. ¿Sí? Bueno, este método es bastante sencillo, propone una matriz de 3x3, donde la probabilidad, como dijimos, es baja, media o alta, la consecuencia también ligeramente dañino y extremadamente dañino. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que cuando la consecuencia está en su mayor nivel, es muy probable de que el riesgo ya sea importante. Sí. Lo mismo que cuando la probabilidad está en su máximo nivel, es muy probable que el nivel de riesgo también sea importante o intolerable. Así. Entonces yo cuando voy a analizar, digamos, me ha tocado ver análisis de riesgo, digamos, en diferentes empresas, a veces lo tienen bien bonito, toda la matriz, todo, bueno, yo me voy a los casos extremos. A ver cuál es el caso extremo de consecuencia, cuál es el caso extremo de probabilidad, analizo esas combinaciones que hay, alta con baja, con leve y así, y lo mismo al revés. Analizo siempre las combinaciones de ambos extremos y ahí para ver si realmente han hecho una evaluación de riesgo acorde, pero esto no termina ahí, porque yo con esto lo único que hago es determinar el nivel de riesgo y después, para los casos que me hayan
salido como intolerable o importante de acuerdo a este método, ¿no? Hay otros métodos que le van a llamar otra palabra. Acá le van a llamar crítico, le van a decir, algunos le van a decir crítico, otros le van a decir muy significativo. Así, le interesa el método, pero cualquiera sea el método, siempre va a haber un valor más alto de probabilidad y un valor más alto de consecuencia, y es ahí donde hay que tener en cuenta de que quizás tengamos que poner mayores controles. ¿Sí? Entonces, para este método, adopta esta situación. Porque ustedes acá dentro de la matriz van a ver lo que es trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. ¿Sí? Bueno, entonces, acá me dice este método, cuando es trivial, significa que no hace falta establecer ninguna acción. Si es tolerable, no necesita, digamos, acciones, pero sin embargo se puede tomar en cuenta, digamos, pequeños aportes o tenerlo en la lista para después irlo mejorando. Y a partir de acá, de lo moderado, importante, intolerable e intolerable, en todas estas situaciones hay que establecer acciones. ¿Sí? En todas estas situaciones hay que establecer acciones. Acá, con este método, por supuesto, lo más crítico es lo intolerable, que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, ¿sí? Para esta situación. Y en los otros, bueno, hay que establecer algunas acciones, en algunos casos se puede trabajar, pero con ciertos controles. Entonces, conociendo ya esta matriz, habiendo definido cuáles son los niveles, por ejemplo, de probabilidad y los niveles de severidad, acá están los niveles de severidad, que es dañino, que es dañino y que es extremadamente. Acá ven casos de una amputación, una enfermedad, digamos, ocupacional crónica que puedan derivar en cáncer o consecuencias letal, digamos, muy grave para la persona. Así. Y los leves, digamos, ligeramente, son pequeños cortes, a veces un golpe, una irritación. ¿Sí? O sea, ya habiendo definido previamente estas escalas, ahí puedo aplicar la matriz. Entonces, al final de todo esto, va a quedar una tablita, donde la puedo mencionar, una tablita, que esta situación, acá lo identifica todas las situaciones de peligro, se pone la probabilidad, la consecuencia. A mí particularmente me gusta más que esto esté en una sola fila, en una sola columna nomás, y le pongo ya la probabilidad, y acá también. Pero de esta manera, lo hacen para visualizar más, digamos, cuáles son todos los bajos, cuáles son los medios, todos los altos. En una sola columna para que sea más, ocupar menos espacio y dedicarle más espacio a otras cosas para mí de mayor importancia. Entonces, después me queda, combinando la consecuencia, ya el nivel de riesgo, si es trivial, si es tolerable, si es moderado, si es importante o si es intolerable. También me gusta usar la columna acá y que uno le ponga ya el resultado, ya sea con letra o con número. En algunos casos se pone con número cuando son métodos numéricos. En el práctico no se le exige ningún método tampoco. Simplemente se le muestra a modo de ejemplo a la matriz y ustedes elegirán. Pueden consultar en internet, van a ver otros métodos. Lo que sí interesa es que una vez que realizan la estimación del riesgo, establezcan medidas. ¿Sí? A mí particularmente, ¿qué es lo que me gusta? Que sea una sola matriz, sea ahorrar espacio acá, ahorrar espacio acá, ahorrar espacio acá, y después ponemos ya las medidas de control. Entonces, para que se visualice más bien cuáles son los controles establecidos.
Bien, eso es lo que hay que realizar. A ver si yo tengo, yo estoy en la otra compu, tenía una matriz, pero si cualquiera pone en la internet, digamos, matriz, en algunos casos le llaman de evaluación de riesgo, en otros casos le llaman matriz hiper. ¿Sí? ¿Por qué matriz hiper? El tema de matriz hiper viene de identificación de peligro. ¿Sí? Sería matriz hiper. La I de identificación, la P de peligro, la E de evaluación y la R de riesgo. Las petroleras, por ejemplo, he visto tres petroleras al menos de las grandes que trabajan en vaca muerta, entre ellos Global, Total, ¿sí? Que lo que hacen, que incluso YPF también, para el ingreso, le piden al contratista que todos ya lleven su matriz hiper de las tareas que tienen que realizar. Ellos le pasan el procedimiento, mire, este es nuestro método, ustedes aplican este método a su trabajo, que es lo que tienen que realizar, me detallan todas las actividades que van a realizar, identifiquen las situaciones de peligro, evalúen el riesgo y establezcan las medidas de control para los riesgos identificados como significativos. Ahí le dan una escala de riesgo y de esa manera uno tiene que establecer cuáles son las medidas de control. Así que eso es lo que le quería mostrar, ¿sí? Ya que bueno, no se pudo dar la clase, pero al menos este tema no quería que quede sin ser visto, porque es muy importante y se usa mucho en la empresa, sobre todo las empresas grandes que trabajan con gestión de seguridad. Esto es una herramienta de mucha utilidad. Consultas, comentario, algo que no le haya quedado en claro, por favor. Yo por lo menos por ahora estoy bien, ingeniero. Bien, ¿quién? Camila Arias, Tonolini, era, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. Eso, por favor, revisen el material, está, aplican este método al práctico que le envié, bueno, que está subido en la plataforma, porque ahí lo que van a tener que hacer es analizar, por ejemplo, un trabajo que tienen que realizar uno es, por ejemplo, que se llama mantenimiento en un rotativo, en un sector rotativo. Entonces, ahí van a tener que decir qué es lo que uno para realizar esa soldadura, ese cambio de chapa que realiza en el interior del secador de rotativo. Y primero voy a tener que hacer, me imagino, que sacar los laterales, bueno, realizar también algunos desmontajes, en algunos casos voy a tener que sacar bulones, en otro caso voy a tener que aplicar herramientas de corte en la parte que estén soldadas. Después cuando esté en el interior seguramente voy a tener que hacer con algo de corte, en algunos casos ya sea con hocicorte o con amoladora, y después tendré que sacar parte a reemplazar, tengo que sacar, y colocar la parte que nueva, digamos, de chapa, y realizar la soldadura o el aplanado correspondiente. Entonces, ahí ya les menciono unas cuantas actividades. Después que han colocado, digamos, la chapa correspondiente, van a tener que volver a armar con las transmisiones correspondientes, todo eso, realizar la prueba y de esa manera recién estaría teniendo el trabajo. Entonces, para todas esas actividades tenían que ver cuáles son las
donde se presentan las situaciones de peligro que tienen los riesgos más significativos. ¿Sí? Después queda para la otra parte que es en la embotelladora, bueno, hay actividades que se realizan más frecuente que otra, ahí también la tienen para analizar. Profesor, Sí. yo tengo una duda. En esa matriz se ve la probabilidad de ocurrencia media, baja, alta. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es la probabilidad de ocurrencia? Bien. Todos los métodos, por más que diga que son métodos cuantitativos, a la larga son todos cualitativos. Si digo cualitativo, queda en criterio del evaluador a qué le va a asignar alta, media o baja. De acuerdo, a decir, bueno, yo considero que esto es alta la probabilidad porque al día va 3 veces al día y las condiciones no son tan apropiadas de seguridad. En algunos casos sería así. Otro dirá, no, yo considero que es baja porque va una vez al mes y dentro de esa vez al mes entra 5 minutos y cuando se paran esos 5 minutos, paramos todos los equipos de ahí para que se realice sin energía, sin transmisiones y con un espacio cómodo de trabajo. El ejercicio no le dice toda la información. Entonces, en algunos casos ustedes van a tener que asignar, digamos, algún criterio o asignar alguna suposición también. ¿Sí? Es medio subjetivo, digamos. Sí, totalmente. Bueno. Y lo importante es no tan solo identificar cuáles son los más significativos, sino qué medidas son las que se establecen después. Y ahí aclaro, si comienzan poniendo, ya fueron. No tienen que poner uso de elementos de protección personal, eso lo ponen al último. Tienen que comenzar con otras medidas, siempre teniendo en cuenta la jerarquía de riesgo. La jerarquía de gestión de riesgo, perdón. ¿Sí? O sea, primero evitar el riesgo. No sé si o sea, cuando realizamos, digamos, una forma de evitar el riesgo, sí. Hay que poner de esa jerarquía de cada ítem o medida, hay que poner una. O sea, ¿cómo lo Claro, evitaría? Ustedes tienen alternativa. Es lo que va a pasar en la vida profesional. A veces, cuando se presenta una situación de riesgo, uno tiene que decidir qué medidas toma. ¿Sí? Uno va a plantear. Yo planteo que esto hay que cambiar el diseño de tal cosa. Y si no se cambia el diseño de tal cosa, hay que realizar esta otra. Y bueno, después se termina definiendo, capaz que no la definen ustedes, lo definirá otro superior, y esa decisión tiene que ver en algunos casos con tiempos, con demanda del cliente, con asignación de recursos y todo. Pero uno tiene que al menos plantear la situación de evitar el riesgo. Así, de evitar el riesgo, de evitar la actividad. Capaz que la han planteado y que después no se realiza porque demandaba parar toda la producción y asignar un recurso que la empresa en esa situación no estaba en condiciones de asignarlo. Entonces dice, bueno, vamos por el otro control y esto lo dejemos por una inversión para dentro, qué sé yo, de un año. A veces se pasa así, pero uno la tiene que al menos identificar esa propuesta. Claro, perfecto, gracias. No sé si yo le comenté, que no me recuerdo, pero yo he visto una empresa que había un operario
que realizaba un trabajo de limpieza de los conductos de la captación de POR. ¿Sí? Esos conductos se encontraban más o menos entre 4 o 5 metros de altura. Entonces, cada tanto una persona realizaba esa limpieza. Bueno, pasó un día, un sábado por la tarde, que bueno, se relajan los controles los sábados por la tarde, no está todo la supervisión, digamos, de apoyo que suele haber los días hábiles, no estaba. Esto pasó hace más de 20 años, no había controles de alcoholemia, digamos. El turno había ingresado, bueno, a la tarde, la persona había estado almorzando, había bebido un poco establecido, porque estaba con grado alcohólico. Después pasó, cuando lo examinaron, se dieron cuenta de eso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? La persona fue a realizar su tarea y retiró el arnés, se lo puso al arnés y no había una evaluación, claro, no en ese tiempo, bueno, la medida de seguridad era muy diferente, no hubo una supervisión que verificó de dónde se enganchó el arnés y bueno, la persona cayó y falleció, ¿sí? En el acto. Ni siquiera llegaron a llevarla en una ambulancia, que falleció en el acto. Bueno, después se hizo toda la investigación, digamos, del accidente, se hizo toda la investigación del accidente, como era una empresa multinacional, bueno, vinieron un especialista, digamos, de Inglaterra y otro de Estados Unidos, digamos, no, de España y de Estados Unidos, así era, no de España y de Estados Unidos, a analizar, digamos, por qué ocurrió el accidente. Y bueno, acá pensábamos que la causa del accidente iba a ser porque no había un control sobre la alcoholemia, porque el dosaje había dado positivo. Pero bueno, ellos fueron un poco más allá. Dijeron de que la causa era una de las disposición de las instalaciones. ¿Por qué? Porque ese conducto no hacía falta que se encuentre a esa altura. Y que si se hubiese hecho otro diseño, ninguna persona iba a tener que subir a exponerse, digamos, a esa altura. Entonces, bueno, tenía total razón. Se podía haber evitado incluso esa actividad. Al evitarse esa actividad, en esa altura se evitaba el riesgo. ¿Sí? Por eso le digo de que siempre hay que tratar de plantear propuestas, comenzando por evitar, digamos, el riesgo, y después, si no se puede evitar eso, bueno, establezcamos otros controles, que sería asegurar, que por empezar, estos controles se aplicaron después, ¿no? El tema del control de alcoholemia, el tema de la supervisión, de la verificación de los puntos de sujeción. ¿Qué había pasado? Se había sujetado en una baranda, y en esa baranda a 4 metros de altura, una situación incómoda, lo había hecho en contratista y vaya a saber quién controló en ese tiempo, digamos, cómo estaba la baranda. Aparte, la baranda no era algo que estaba diseñado como punto de sujeción. Entonces salió todo el baloto de la baranda y cayó todo. Eso pasó. Entonces, tengan en cuenta que el elemento de protección es al último de todo. Primero es tratar de evitar el riesgo y después empezar a aplicar otros controles de ingeniería, controles administrativos y así. Por supuesto, la capacitación y al último, el elemento de protección. ¿Sí? ¿Queda más claro, Yakun ahí? Sí, queda claro. Claro, como dice usted, digamos. Bueno, en el caso que contó, hay una diferencia económica bastante grande, digamos, que mueve todo un ducto y un control de alcoholemia. Ahí está. Exactamente. Muchas veces depende de inversiones, por eso le digo, ustedes la ponen, después otro decidirá y tendrá que asumir también la decisión que haga, ¿no? Porque a veces que hay que evaluar, digamos, qué asumo, en
no hago esta inversión, menos bomba de tiempo, en algún momento va a ocurrir. Claro, claro. Pero si a ustedes les toca estar en ese lugar, al menos ya lo propusieron, miren, para mí lo mejor era esto, y bueno, de alguna manera han tirado una idea de cómo se eliminaba esa situación de riesgo. Me queda Bueno. claro. Muchas gracias. Bueno, espero haberle salvado la tarde con este tema, que era lo que quería brindarte. Nos estamos viendo el lunes. Había un grupo que faltaba el tema de la presentación, ¿no? Creo que era el 5. Sí, muchas gracias. Bueno, ok. Nos vemos Perfecto, el lunes ingeniero. entonces. Hasta luego, Muchas ingeniero. gracias. Hasta luego. Que ande bien. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.